Buenos días, estimados amigos. Estamos hoy comenzando la cápsula número 3, nuestras cápsulas de gestión, que tendrá el título Las finanzas y su impacto en la gestión empresarial, aplicación al contexto de la COVID-19. Esta será impartida por el profesor Dr. Julio Urgel de la EFMD y el Instituto de Empresa. Les pedimos en primer lugar disculpas por no haber podido realizar esta cápsula el día 7 de julio cuando estaba previsto. No pudo ser, todos conocemos que tuvimos en esos días el azote de la tormenta tropical Elsa, que no nos permitió realizarla. Pero hoy estamos concluyendo con ella este primer ciclo de nuestras cápsulas de gestión del periodo de verano. Muchos se preguntaron si efectuaríamos esta cápsula en el día de hoy. Entre otras cuestiones, porque por el mundo rondan mensajes por las redes, se habla mucho de revueltas, de situaciones extremas en Cuba. Todo eso tiene una enorme cuota de mala intención, de deseos de personas no amigas de Cuba, de desestabilizar el país y de crear un estado de ánimo internacional y un estado de opinión que no favorece a nuestro territorio. Realmente nada de eso tiene que ver con la estabilidad cubana, con la realidad de nuestro país y con el combate que estamos realizando contra la COVID-19, que es nuestra prioridad. Estamos alertas, estamos preparados, no necesitamos una intervención humanitaria que en definitiva no es más que el preámbulo de una intervención militar. Ejemplos en el mundo hay, muchos. Por eso es que les decimos a nuestros amigos, aquí estamos. Cuba está firme, Cuba está viva, Cuba lucha por su futuro y aquí estamos. Por eso es que hoy damos continuidad a nuestro ciclo de conferencias que llamamos cápsulas de gestión. Con ella terminamos este primer ciclo, como les decíamos. Continuaremos el próximo después de nuestras vacaciones. Esperamos que todos descansen, que logremos en todos nuestros países controlar la COVID, que nos permita continuar nuestra vida, continuar nuestro desarrollo y darle la finalidad que necesita y que prevemos en este proyecto Intercambio de Expertos. Los saludo a todos, les deseo muchas cosas buenas y le doy la palabra al doctor Julio Urgel. Muy buenos días a todos. Espero que estén todos bien. Me refiero al COVID, que esté todo el mundo estupendamente y todo el mundo seguro. Y solo quiero mencionarles que mi cariño por Cuba es infinito y que en base a lo que ha dicho Mariela, yo solo quiero decirles que siempre mi propósito ha sido contribuir a la felicidad y la prosperidad de todos los cubanos, pero de la manera en que ustedes decidan acceder a esa felicidad y a esa prosperidad. Yo solo deseo que entre hermanos haya paz siempre, ¿vale? Bueno, vamos a lo que vinimos hoy aquí. Les quiero hablar, darles un paseo por las finanzas y su impacto en la gestión empresarial, y hablaremos hacia el final de cómo se aplica todo eso que hemos visto al contexto del COVID-19, de la COVID-19. Esta es un poco la agenda de mi presentación. Vamos a hablar en primer lugar de cuál es la finalidad de las finanzas en la empresa. Espero que me valoren esa foto, ¿eh? Esa foto me costó a mí viajar por internet para conseguirla, pero aquí está, mi corazoncito cubano. Ahí, no en el dinero, en la gente,
no me vayan a pensar mal. Entonces, vamos a hablar de la finalidad de las finanzas en la empresa. Vamos a ir un poquito más allá de las finanzas en la empresa y ver qué hay en finanzas por ahí. Vamos a hablar un poco de la diferencia entre las finanzas y la contabilidad financiera, porque mucha gente las mezcla, ¿vale? Hablaremos de qué representan el futuro y el riesgo en las finanzas. Vamos a hablar del tipo de decisiones que suele haber en finanzas. Hablaremos de algunas decisiones adicionales y finalmente haremos, como les dije, analizaremos la COVID-19 en base a esa óptica de las finanzas de las que vamos a estar hablando. Entonces, empezamos con la finalidad de las finanzas en la empresa. Miren, vamos a ver. A la mayoría de la gente, cuando uno le pregunta que qué hace el departamento comercial o el departamento de ventas de una empresa, o el departamento de recursos humanos o de personal, o el departamento de logística o de operaciones, o el de estrategia, incluso el de contabilidad, la mayoría de la gente lo sabe decir. Pero cuando uno pregunta por qué es lo que hace la gente de finanzas en una empresa, bueno, me imagino que como en todos lados harán lo que puedan. Estamos hablando de lo que deberían hacer. Pues lo que deberían de hacer es intentar facilitar que se tomen buenas decisiones. Ese es el propósito de las finanzas. Por lo tanto, si ese es el propósito de las finanzas, lo primero que tenemos que hacer es distinguir cuando una decisión es buena. Y en realidad no sabemos cuándo una decisión es buena. Lo que sabemos es que su resultado acaba siendo bueno, pero no es lo mismo una buena decisión que un buen resultado. Por ejemplo, la foto que hay en esta transparencia permitiría vaticinar que probablemente la decisión no sea muy buena, a no ser que el que está saltando sea realmente un experto, porque tiene pinta de que si no lo es, el resultado va a ser malo. Ahora bien, si le viene persiguiendo un oso por detrás, a lo mejor la decisión no es tan mala, ¿vale? Entonces entendemos que no siempre una buena decisión y un buen resultado es lo mismo, pero por suerte, la mayoría de las veces las buenas decisiones conducen a buenos resultados y las malas decisiones a malos resultados. Pero en finanzas también juega la suerte y la suerte es lo que puede hacer que esto cambie. Por otro lado, quizás sea interesante saber que a la mayoría de la gente que trabaja en una empresa se le suele evaluar en función a los resultados y no tanto en función a las decisiones que tomas. Si tú, a consecuencia de una mala decisión, acabas obteniendo un resultado maravilloso, no te preocupes que en tu empresa van a estar todos encantados contigo. Entonces, si decimos que una buena decisión es aquella que suele conducir a un buen resultado, la pregunta ahora sería, ¿qué es un buen resultado? Y para eso nos encontramos con dos tipos de respuesta. Sí, vamos a ver, la foto que están viendo probablemente ya les transmita que las finanzas son fundamentalmente surgen del capitalismo, desafortunada o afortunadamente, según se mire, ¿vale? Todos sabemos que todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, una de las explicaciones de cuándo un resultado es bueno proviene de lo que en finanzas llamamos, en general en el mundo de la gestión, la teoría del accionista, en inglés Shareholders Theory. Luego les digo por qué lo digo en inglés, ¿vale? ¿Qué dice esa teoría del accionista? Pues viene a decir, así en corto, que de lo que se trata es de hacer más rico al dueño de la empresa, ¿verdad? Queda clara la connotación capitalista, espero. Esto lo podemos decir de una manera más políticamente correcta, ¿vale? Y es así más políticamente correcta, quedaría crear riqueza para el accionista e incluso si lo queremos hacer más políticamente correcto, más bonito, podemos hablar de crear valor para el accionista. Entonces, mientras se pensó que esa era la idea, que la idea era que una decisión era aquella que creaba, una decisión buena era aquella que creaba valor para el accionista, generalmente se incentivaba a los directivos
a través de un porcentaje del beneficio obtenido, un pequeño porcentaje normalmente del beneficio obtenido. Yo ahora mismo no recuerdo si en Cuba es beneficio o es utilidad, pero ustedes me entienden. Vamos a ver, si me lo sopla alguien por el chat sería estupendo, ¿vale? Si ustedes hablan de beneficio o utilidad, y así si hablo de eso lo digo apropiadamente. Entonces, cuando se incentivaba a los directivos en base a un porcentaje del beneficio anual, los directivos se enfocaban muy en el corto plazo y hacían cosas que podían perjudicar el largo plazo. Y entonces se habló de que no, de lo que se trataba era de crear valor para el accionista a largo plazo. Y entonces la forma de incentivar a los directivos dejó de ser darles un porcentaje de los beneficios, sino darles opciones sobre acciones. Para que nos entendamos, en el mundo capitalista, las empresas normalmente pertenecen a unos dueños en las proporciones que les corresponda en función del dinero que hayan puesto para crearlas o que en un momento dado puedan aportar. Y eso se simboliza a través de las acciones. Las acciones representan un trocito del valor de una empresa y un trocito de la propiedad de una empresa. Cuantas más acciones tengas, más trozo de la empresa tienes. Entonces, esas acciones se revalorizan a medida que vamos creando valor para el accionista. Y entonces, lo que sucede es que hay un mecanismo de trasladar ese valor añadido a los directivos, dándoles opciones sobre acciones, la posibilidad de comprar acciones, digámoslo así, muy baratas, ¿vale? Entonces, quedaba claro que los directivos se iban a enfocar hacia el largo plazo. Y entonces alguien dijo, oiga, pero le está pasando por delante oportunidades estupendas en el corto plazo y usted las está dejando pasar. Entonces, la conclusión era que había que aprovechar las oportunidades al corto plazo y al largo plazo. Y para entonces habíamos inventado ya la palabra. La palabra era sostenible. Entonces, lo que viene a decir la teoría del accionista es que una decisión es buena cuando crea valor para el accionista, para el dueño, para los dueños de la empresa, de modo sostenible. Entonces, claro, la pregunta que surge es, oye, ¿y los demás? Es decir, los clientes, los proveedores, los empleados, no importa cuál sea el impacto de la decisión en ellos. Y entonces, aquí es donde surge la teoría contrapuesta, que es la teoría de los grupos de interés, donde, bueno, pues lo que simboliza esa foto, aparte de ser un homenaje a mi buen amigo y amigo de todos ustedes, Paco Lamoya, porque esto es típico de su tierra, pues además representa el esfuerzo que hace toda la gente que está en una empresa por sacar adelante la empresa y cumplir sus objetivos. Entonces, la teoría de los grupos de interés o Stakeholders Theory lo que dice es que una decisión es buena cuando satisface en el mayor grado posible la mayor parte de intereses que sea viable de los potenciales grupos de personas que se van a ver afectadas por la decisión. Es lo que llamamos grupos de interés, en inglés stakeholders. Entonces, tenemos un debate sobre qué es lo importante, si la teoría del accionista, si crear valor para el accionista, o de lo que se trata es de preocuparse de todo el mundo que se va a ver afectado por la decisión. Y esto ha sugerido un gran debate. Yo sé que a la mayoría, a primera vista, pues lo que se nos ocurre es decir, oye, vamos a ocuparnos de todos, ¿vale? Vamos a preocuparnos de todo el mundo.
Pero también es cierto que el accionista invierte un dinero que arriesga, es decir, él no sabe si esa empresa va a tener éxito o no. Y entonces él está dispuesto a perder el dinero porque también tiene la oportunidad de ganarlo. Entonces, de alguna manera, al estarse jugando su dinero, pues tiene una cierta lógica que eso se le remunere. Pero, desde luego, no seré yo quien no diga que de la misma manera que el accionista aporta su dinero, el empleado aporta su trabajo y también es merecedor de un rendimiento justo por todo ello. Entonces, no voy a entrar en esta discusión porque es una discusión muy larga, ¿vale? Y la pregunta sería, oye, ¿y cuál de estas teorías es la buena? ¿La teoría de los accionistas o la teoría de los grupos de interés? Y ahora ven por qué decía esto en inglés. Y es que en inglés suena así como muy parecido. Es Shareholders Theory frente a Stakeholders Theory. Los nombres son muy parecidos. Pues bien, como les he anticipado, como nos dice el mono, esta es una elección compleja, es una elección que tiene su enjundia y que ha sido discutida. Pero en finanzas, hasta que no llegáramos a un consenso sobre qué teoría aplicar, pues no podemos movernos, porque nuestro objetivo es ayudar a la gente a tomar buenas decisiones. Y para eso tenemos que saber qué caracteriza a una buena decisión. Entonces, por convenio de la gente que está en el mundo de las finanzas, la teoría que ha triunfado es la teoría de los accionistas. Pero fijaros en lo importante que es las palabras por convenio. O sea, no es por derribo, por abrumadora mayoría, por lógica aplastante. No, no. Es simplemente un acuerdo de la gente de que, bueno, pues vamos a edificar las finanzas sobre la hipótesis de que un buen resultado es aquel que crea valor para los accionistas de manera sostenible, ¿vale? La pregunta es, oye, ¿este convenio es arbitrario o tiene alguna justificación? ¿Eso es porque la gente de finanzas fomenta el poder de los ricos frente al pueblo llano? Pues mira, no. La verdad es que la razón no es eso. No digo yo que no haya gente en finanzas que le va a eso, pero no es la razón, ¿vale? La razón es que crear valor para el accionista de modo sostenible, cuando hablamos de valor, de lo que estamos hablando es de dinero. Y el dinero es una magnitud, es decir, se puede medir, se puede contar, ¿vale? En cambio, cuando hablamos de la teoría de los grupos de interés, eso de satisfacer los intereses al máximo para los grupos de interés afectados, los intereses no son una magnitud tan fácilmente medible. Podríamos valorar el interés con una puntuación, pero una vez que eso está valorado, ¿qué hacemos con esos puntos? ¿Los sumamos, los multiplicamos por pi y lo dividimos por el número que pensabas? ¿O qué es lo que hacemos con ellos? Pues esa es la razón, en cierto modo, de la prevalencia de la teoría de los accionistas en las finanzas. El hecho de que versa sobre el dinero y el dinero es una magnitud que se puede contar. En cambio, lo de los intereses, como son más difíciles de medir y de combinar en una receta, en una fórmula, pues lo hemos dejado como de lado, ¿vale? Para aquellos de ustedes que les encantan las matemáticas, que sepan que sí hay una aproximación a mezclar esas puntuaciones que le podemos dar a los intereses, que es algo que se llama la toma de decisiones en base a criterios múltiples, ¿vale? Los soviéticos eran especialmente buenos en esto de la toma de decisiones en base a criterios múltiples, porque lógicamente allí lo de crear valor para el accionista no se llevaba, ¿vale? La cuestión es que de las dos posibilidades, de la teoría del accionista o de la teoría de los grupos de interés, resulta que la teoría de los accionistas es más operativa, más fácilmente entendible y es muy justificable como yo lo he justificado, aunque lógicamente a todos nos encantaría
poder tener en cuenta a todo el mundo. Por lo tanto, la conclusión es que cuando nosotros estamos hablando de finanzas, nos guste o no nos guste, la finalidad de las finanzas en la empresa es supervisar, apoyar y orientar a que las decisiones empresariales creen valor para el accionista de manera sostenible, con independencia de que eso esté bien o esté mal. Es lo que hacen las finanzas. Oye, y entonces los demás afectados se ignoran y tienen reacciones como las del niño este de la izquierda, pobre hombre. Pues no, no las ignoramos y cada vez los ignoramos menos. Lo que sucede es que ese es un análisis que hoy todavía está fuera de las finanzas, aunque hay intentos recientes y denodados por intentar incorporarlo a las finanzas. Pero eso es trabajo en curso, todavía no está logrado. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nosotros hacemos un análisis posterior, complementario al análisis de las finanzas, para ver cómo afecta una decisión a los restantes grupos de interés, a los que son gente distinta de los accionistas. Entonces, esa detección de impactos, de lo que se trata es de detectar impactos negativos significativos y analizar sus causas y efectos. Entonces, por mucho que una decisión pudiera crear mucho valor para el accionista, si al final eso va a hacer absolutamente infelices a los empleados, pues probablemente no sea una buena decisión. Entonces la analizaremos desde un punto de vista financiero, pero luego analizaremos también su impacto sobre los empleados y poniendo las dos cosas conjuntamente decidiremos si llevamos a cabo o no la llevamos a cabo. A menudo esos impactos en otros grupos de interés se pueden incluir en la medida de la creación de valor para el accionista y cuando eso se puede, se debería de intentar hacer. Pongo un ejemplo, continuando con lo dicho anteriormente. Si a los empleados les afecta negativamente, pues porque nuestra decisión va a dejar sin trabajo a un porcentaje importante de los empleados, por ejemplo, pues entonces eso va a afectar a la moral de los empleados y por lo tanto va a afectar también a su productividad y por lo tanto va a hacer que los costes de producción se incrementen y por lo tanto eso va a hacer que el accionista gane menos dinero, se cree menos valor para él. Entonces la idea sería intentar medir el impacto que la infelicidad de los empleados tiene sobre la creación de valor para el accionista. Los desarrollos más recientes en esta línea contemplan la incorporación de métricas ESG, el medio ambiente, la sostenibilidad y la gobernanza, ¿vale? Pues utilizamos medidas que nos dan una idea de cómo afecta eso a todas estas cuestiones. Entonces, cada vez más lo vamos incorporando al análisis de las decisiones, hasta el punto de que hoy los grandes inversores, incluso estoy hablando de los grandes inversores del mundo capitalista, están ejerciendo presión para que las empresas tengan en cuenta no solo la creación de valor para los accionistas, sino que tengan en cuenta a través de estas métricas del entorno ESG, o si lo quieren, son las cosas que contemplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿vale? Pues que a través de medir y prestar atención a todo eso se puedan tomar mejores decisiones. Generalmente, a menudo nos tenemos que conformar con una consideración cualitativa de ese impacto. Y esa consideración cualitativa, junto con los resultados cuantitativos del análisis financiero, son los que nos van a decir si debemos modificar, aprobar o rechazar esa decisión. Esto era importante que lo viéramos porque, bueno, pues es la esencia de las finanzas. En las finanzas
todas las decisiones que analizamos van a estar basadas en eso, en la creación de valor para el accionista. Si nos vamos un poco más allá de las finanzas en la empresa, lo que vemos es que en el mundo hay alguna gente o algunas instituciones que tienen más ideas que dinero. Y por otro lado, hay alguna gente que tiene más dinero que ideas. Entonces, ahí hay claramente una oportunidad emprendedora que consiste en juntarlos. Juntar a la gente que tiene muchas ideas pero le falta dinero con la gente que tiene mucho dinero pero le faltan ideas. Entonces, ya entienden que ahí hay, entre comillas, negocio, ¿vale? De ahí es de donde surgen las instituciones y los mercados financieros como intermediarios entre esas personas e instituciones que se complementan. Entre las instituciones pues, estarían los bancos, por ejemplo. Y los mercados financieros es pues, donde podemos comprar y vender esas acciones que dan la propiedad de una parte de una empresa. Entonces, esto hace que en finanzas, aparte de las finanzas empresariales, hablemos de la gestión de las instituciones financieras, hablemos de los productos financieros, que son los productos que se negocian, que se compran y se venden en los mercados financieros, y que hablemos también, tengamos que hablar del funcionamiento de los mercados financieros, de cómo se determinan, por ejemplo, los precios de los productos financieros que allí se venden. Me gustaría ahora hablar sobre las diferencias entre la contabilidad financiera y las finanzas. A menudo las finanzas y la contabilidad financiera en las empresas están englobadas en un mismo departamento, bajo un mismo jefe, y a menudo están mezcladas con otros temas diversos, a menudo están mezcladas con, por ejemplo, la gestión del personal, ¿vale? Pero tenemos que tener claro que una cosa es la gestión del personal, otra es la contabilidad y otras son las finanzas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la misión de la contabilidad financiera? Pues la misión de la contabilidad financiera es ir registrando todas las transacciones que se producen en una empresa para luego poder informar sobre lo que ha ocurrido a gente que le pueda interesar saberlo. Gentes diversas y potencialmente muy numerosas y que además tienen múltiples razones para querer estar informado sobre lo que ha pasado en la empresa. Por ejemplo, pues la ciudadanía tiene derecho a saber si esa empresa está haciendo cosas que contaminan su medio ambiente. Tiene derecho a saber si esas empresas están pagando una cuota razonable de impuestos para contribuir al bien de la comunidad. También la gente que le vaya a prestar dinero a esas empresas quiere saber qué es lo que esa empresa hace con el dinero que le prestan y si lo utiliza adecuadamente. Los accionistas quieren saber si su rentabilidad, si el dinero que han invertido allí, obtiene una rentabilidad razonable. Los empleados quieren saber si la empresa va a tener una cierta continuidad. Entonces, hay mucha gente que quiere conocer qué ha estado pasando en la empresa y eso lo informa la contabilidad, pero previamente tiene que ir apuntándolo todo, registrando todas las transacciones. En cambio, por eso pongo ahí esa foto de 4 chicas haciéndose un selfie, ¿vale? Están registrando su actividad para luego, posteriormente, poder informar sobre lo ocurrido, pues probablemente a sus amigos y quizás a sus familias, ¿vale? En cambio, en finanzas, las finanzas las simbolizamos por la elección entre 2 puertas que no difieren mucho la una de la otra, excepto en el color. Entonces, el propósito de las finanzas, como hemos dicho ya, hemos dejado claro, es ayudar a decidir bien. Entonces, sabiendo a qué se dedica la contabilidad y sabiendo a qué se dedican las finanzas, no nos debería de costar ahora hablar de cuáles son las diferencias entre la contabilidad financiera y las finanzas.
Y entonces, pues empezamos por lo que acabamos de decir. Mira, la contabilidad financiera se dedica principalmente a registrar, mientras que las finanzas se dedican a decidir. Entonces, vamos a ver, mira, si yo te pregunto a ti que si tú ya tienes las fotos de tus vacaciones del 2022, tú me dirías a mí que te estoy haciendo una pregunta rara, porque no se puede fotografiar, no se puede registrar el futuro. Solo se puede registrar el presente, que enseguida pasa a ser pasado. Eso es lo que hace que la contabilidad financiera esté enfocada en el pasado. Nos cuenta lo que ya ha pasado en la empresa. Por el contrario, si yo te dijera que si ya has decidido dónde vas a pasar tus vacaciones de verano en el 2018, tú me dirías, ¿cómo me preguntas eso? Si el 2018 ya pasó, yo no puedo decidir sobre lo que ya pasó. Lo que ha pasado, pasado está, no hay nada que decidir, ¿vale? Efectivamente, las decisiones afectan al futuro. Entonces, esa es una diferencia importante entre la contabilidad financiera y las finanzas. ¿Por qué? Porque tú tienes claro que tanto en la contabilidad financiera como en las finanzas vamos a hablar de las mismas cosas, vamos a hablar de ingresos, de gastos, de inversiones, de las mismas cosas. Pero en la contabilidad financiera tratamos de esas cosas en el pasado. ¿Qué ha pasado en la empresa con esas cosas? Y en las finanzas lo que hacemos es preocuparnos por qué va a pasar con esas cosas en el futuro. Eso lleva otra connotación importante, que es otra de las diferencias entre la contabilidad financiera y las finanzas. La contabilidad financiera, lógicamente, al versar sobre el pasado, pues se enfoca a la certidumbre. El pasado, todos sabemos que la historia se puede contar de varias maneras y todos conocemos libros de historia que cuentan las cosas de una manera o de otra. Pero hombre, los hechos son los hechos y lo que pasó, pasó. Entonces, lo mismo sucede en finanzas. En finanzas también podemos contar las historias de manera diferente. Y eso además lo permite, perdón, he dicho las finanzas y quería decir la contabilidad financiera, ¿vale? En la contabilidad financiera lo que pasó, pasó. Y la contabilidad financiera permite contar las cosas de distinta manera. Por ejemplo, para describir en finanzas qué es lo que hay, en contabilidad financiera, qué es lo que hay en el inventario, pues se puede contar utilizando una técnica que se llama FIFO o una técnica que se llama LIFO, con la que me imagino que muchos de ustedes tendrán al menos una cierta familiaridad. Entonces, cada una de ellas te va a contar la historia de su manera, pero con cualquiera de ellas vamos a poder averiguar qué es lo que hay en el inventario. En cambio, las finanzas, como versan sobre el futuro es por definición incierto, ¿vale? Por lo tanto, a las finanzas lo que las caracteriza es fundamentalmente la incertidumbre. Y la incertidumbre en finanzas tiene un nombre concreto, que es riesgo. Fíjense, lo vamos a ver ahora dentro de un rato más claro, que no es la versión que tiene la gente de lo que es riesgo. Riesgo en finanzas, para la gente de finanzas, es exactamente lo mismo que incertidumbre. Luego lo vemos un poco más en detalle. Bueno, decíamos también que tanto la contabilidad financiera como las finanzas tienen la misión de informar. La contabilidad financiera registra todo para luego podérselo contar a los interesados. Y también en finanzas, a la hora de tomar decisiones, tenemos que comunicar qué decisiones hemos tomado y en base a qué las hemos tomado, qué cosas estamos considerando. Pues bien, a la hora de informar en los dos ámbitos, en la contabilidad, como hay que informar a mucha gente y muy diversa, cuando uno comunica a mucha gente y a muy diversa, es importante utilizar la gramática bien, incluso tener el discurso escrito, para que no digas algo de lo que no quieres decir, ¿vale? Entonces, esa es la razón por la que en la contabilidad existen muchísimas reglas del lenguaje de la contabilidad para expresar las cosas de manera unívoca, no equívoca. En cambio, las decisiones en una empresa las suele tomar un grupo reducido de gente y generalmente son gente que trabajan juntos,
que toman decisiones juntos, que se conocen, que saben cómo hablan, y por ello, a menudo, en lugar de utilizar las reglas de la gramática rigurosamente, pues utilizan, por decirlo así, el lenguaje WhatsApp de la contabilidad. Todos sabemos que cuando utilizamos WhatsApp para comunicarnos, abreviamos las cosas, de manera que, bueno, pues entre el grupo que nos hablamos, las entendemos. Pues lo mismo sucede en finanzas. A ver, las finanzas utilizan también el lenguaje de la contabilidad, pero cuando nos enfocamos en una decisión específica, puede que haya partes de la contabilidad que no nos interesan y esas las podemos reducir rápidamente utilizando el lenguaje del WhatsApp. Y luego yo hago otra distinción entre la contabilidad financiera y las finanzas. Y es que la contabilidad financiera habla del dinero, ¿vale? La contabilidad financiera se hace en pesos o en euros o en dólares o en lo que quiera que sea. Entonces, eso nos puede confundir porque parece que estamos hablando de dinero. Y efectivamente, estamos hablando de dinero, pero lo que yo llamo dinero de fanfarronear, dinero de presumir. En cambio, en finanzas, lo que nos interesa es el dinero de hacer cosas, el dinero que me permite ir aquí, ir allá, comprar esto, comprar lo otro, viajar y lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco mejor esa diferencia, ¿vale? Mira, vamos a ver, el dinero, así entre interrogaciones, contable, ¿vale? Vamos a ver, en la contabilidad hablamos de ingresos, ¿vale? Y entonces los ingresos son ND. ND es no dinero. ¿Por qué? Pues porque si tú en una empresa dices, oye, ¿cuántos son los ingresos del último mes? Pues son tanto. Pues ¿me puedes enseñar el dinero? Y te dicen, no, todavía no hemos cobrado. Nosotros vendemos a crédito, entonces hemos vendido, pero no hemos cobrado. Pues entonces no hay dinero. Lo que hay es un apunte contable. Es decir, hemos anotado en algún sitio que hemos hecho estos ingresos y ojalá los cobremos un día. Lo mismo sucede con los gastos, que los gastos son también no dinero. ¿Por qué? Pues porque los pagamos más tarde. El gasto lo incurrimos en el momento en que se tiene lugar la acción que los origina, pero los pagamos después muchas veces. Entonces, no es dinero, vuelve a ser una anotación. Y claro, si el beneficio o la utilidad es la diferencia entre los ingresos y los gastos y ambos son no dinero, pues obviamente el beneficio o utilidad tiene que ser no dinero también, en contra de lo que cree mucha gente, que piensa que el beneficio o la utilidad son dinero. Vamos a ver, el beneficio y la utilidad son importantes porque son el potencial de que podamos hacer dinero, de que podamos conseguir tener dinero en nuestro negocio. ¿Por qué? Pues porque los ingresos algún día se convertirán en dinero cuando los cobremos y los gastos algún día se pagarán. Entonces, cuando se hayan cobrado y se hayan pagado, esa diferencia sí que será dinero. Por lo tanto, el beneficio nos mide la potencialidad de hacer dinero en nuestro negocio, pero no es dinero, ¿vale? Los impuestos tampoco son dinero hasta que se pagan. Lo que tenemos en una cuenta de resultados en la contabilidad es generalmente los impuestos incurridos y entonces vuelve a ser una anotación hasta que la pagamos, ¿vale? Generalmente después obtenemos el beneficio después de impuestos, que por razones obvias también sigue sin ser dinero. Y a continuación, muchas veces del beneficio obtenido repartimos a los dueños algún dinero, a los accionistas. Ese dinero que se reparte a los accionistas se llama dividendos. Y entonces pasa a ser dinero cuando se reparte, ¿vale? Pero mientras decidimos lo que le vamos a repartir, de momento sigue siendo una anotación y no es dinero. La parte del beneficio que no distribuimos a los accionistas como dividendos se queda en la empresa como algo que llamamos reservas. Pero lógicamente, si el beneficio no es dinero, ¿vale? Pues las reservas, que es la acumulación de ese beneficio, tampoco puede ser dinero. Y entonces no nos debemos dejar confundir cuando la gente a menudo habla de que no, mi empresa está financieramente muy sólida,
porque tenemos muchas reservas. No, mira, las reservas no te permiten hacer nada. Son una anotación contable en un libro que a lo sumo te da una idea de en qué cosas se ha utilizado el dinero que se ha ido generando con el negocio, con la empresa de la que estamos hablando. Oye, entonces, ¿dónde está el dinero en una empresa? Pues mira, el dinero en forma líquida, en forma de dinero, ¿vale? Está en la caja. Luego, el dinero en forma de valor puede estar en los inmuebles, en las máquinas, en los propios empleados, es decir, allí donde existe la potencialidad de generarlo, ¿vale? Pero no se puede utilizar ese dinero, salvo que tú vendas la fábrica donde estás fabricando o las máquinas con las que fabricas, lo cual sería absurdo porque entonces no vas a poder generar dinero para ponerlo en la caja y hacer cosas. Por lo tanto, básicamente el dinero está en la caja. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros queremos saber si una empresa tiene dinero para hacer esto o lo otro, lo que hay que hacer es mirar qué hay en la caja. Y eso nos va a decir si la empresa tiene o no tiene dinero. Y si no tiene dinero para hacer lo que quiere hacer, pues va a tener que ocuparse de buscarlo de algún sitio. Si no se lo da el propio negocio, alguien se lo va a tener que dar, ¿vale? Entonces, eso también es una preocupación de las finanzas. Querría hablar ahora, se lo dije, se lo advertí, que íbamos a hablar del riesgo en las finanzas. Vamos a ver, el riesgo popular es distinto del riesgo financiero. Mirad, el riesgo popular está representado por la foto de arriba. Yo no sé si a ustedes les da vértigo, pero a mí sí, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el riesgo? ¿Por qué diría alguien que hay riesgo ahí? Pues porque si se resbala, se va a meter una torta contra el suelo de mucho cuidado. Entonces, a lo mejor no se cae, pero existe la probabilidad de que se caiga. Entonces, eso es la versión popular del riesgo, es lo que la gente, por ahí en general, entiende como riesgo, la probabilidad de que te pase algo malo, algo indeseable, algo negativo, ¿vale? En cambio, el riesgo financiero es el de los dados. ¿Por qué? Pues porque en la mayoría de los juegos, cuando tú tiras los dados, hay veces que te sale un número bueno que te permite hacer cosas estupendas en el juego que estés jugando y hay otras veces que te sale un número malo que te lleva para atrás o que hace que no te vaya tan bien en ese juego. Pues eso es lo que sucede en las finanzas. En las finanzas, la incertidumbre que caracteriza al futuro es lo que nosotros llamamos riesgo financiero. Y hay incertidumbre sobre lo bueno e incertidumbre sobre lo malo. Y por eso el riesgo financiero contempla lo bueno o lo malo. Dicho de otra manera, sería perfectamente aceptable que en finanzas tú le dijeras a alguien: acabo de comprar un boleto de la lotería y tengo probabilidad de acabar siendo rico. Y entonces alguien te diría: pero hombre, ser rico no es un riesgo. Bueno, en finanzas sí, porque es incierto, ¿vale? Vamos a ver, en las finanzas decíamos, y estoy con el segundo punto de lo que hablamos aquí, las finanzas decíamos que ayudan a hacer buenas decisiones. Entonces, yo no sé si son conscientes de eso, pero una decisión implica siempre hacer una previsión, siempre, ¿vale? O sea, generalmente cuando la gente sale de su casa por la mañana, hace una previsión de qué tiempo va a hacer. Hombre, en Cuba eso lo tienen un poquito más fácil. Después hace una previsión de dónde va a ir, con quién va a estar, y por la mañana y por la tarde, si le va a dar tiempo a volver a la casa a cambiarse o no, y en función de esa previsión de su plan del día, que puede ocurrir o no ocurrir. Entonces uno decide, ¿vale? Cuando uno decide si se va a casar o no se va a casar, pues vuelve a hacer una previsión. Hace una previsión de cómo van a ser los próximos 50 o 60 años con su marido, con su mujer, ¿vale?
Y además, esa es una previsión osada porque generalmente está basada en los 2 años de noviazgo que preceden a ese matrimonio. Y nos lo dicen, pero no hacemos caso, que esos 2 años no tienen nada que ver con los 60 siguientes. Pero nosotros hacemos previsiones sin tener ningún miedo, ¿vale? Entonces, que sepan que la gente tiene miedo a hacer previsiones financieras, porque las previsiones financieras implican que tenemos que ponerle números, que tenemos que hablar de dinero que vamos a conseguir en el futuro. Yo tomo la decisión de que voy a lanzar una nueva marca de cerveza. Entonces, tengo que ver, para ver si eso me compensa o no, yo tengo que hacer una estimación de cuánta cerveza voy a vender o cuánta cerveza me van a comprar y a qué precio la voy a poder vender, etcétera. Entonces, eso hay que hacerlo y a la gente le da miedo porque dice, yo no sé, ¿cómo voy a saber yo cuánto voy a vender? Hasta que no lo venda no lo sé. Bueno, tampoco sabías cómo iba a ser tu marido o tu mujer y te lanzaste, ¿vale? Pues esto es exactamente igual. Por otro lado, ¿cuál sería la alternativa si uno no hace previsiones financieras? Pues sería la intuición. O sea, tomaríamos decisiones empresariales a base de decir, pues yo creo que es buena idea abrir otra fábrica. ¿Por qué? Pues no sé, porque me parece a mí que sí, ¿vale? Claro, eso no es forma seria de tomar decisiones. Así que no nos queda más remedio que hacer esas previsiones financieras, ¿vale? Por si alguien no se lo imagina, ¿vale? Las finanzas utilizan las mismas herramientas contables que utiliza la contabilidad. Utilizan cuentas de pérdidas y ganancias o cuentas de resultado, balances de situación, estados de flujos de caja. La diferencia es que la contabilidad financiera lo llena de dinero del presente y del pasado. Y las finanzas van a llenar esos estados financieros de dinero previsible, de dinero del futuro. Pero se utilizan las mismas cosas, ¿vale? Hablemos un poco de qué tipo de decisiones se analizan en finanzas. Entonces, ¿qué son decisiones financieras? Pues mira, son las decisiones empresariales, pero contempladas desde las gafas de las finanzas. ¿Qué quiere decir eso de las gafas de las finanzas? Pues que tú tienes que mirar esa decisión con la perspectiva que tienen las finanzas. ¿Y cuál es esa perspectiva? Ver si crean o no crean valor para el accionista de manera sostenible. Entonces, cuando tú consideras cualquier decisión empresarial, la que se te ocurra, y la miras con esa óptica, con la intención de adivinar si va a crear más o menos valor, entonces nos enfrentamos a una decisión financiera. Y las decisiones financieras son de 2 tipos, que como todo el mundo sabe, siempre que hay 2 tipos, creamos un tercero, que es una mezcla del primero y el segundo, ¿vale? Las primeras son lo que llamamos decisiones de inversión. Entonces, ¿en qué consisten las decisiones de inversión? Pues mira, generalmente lo que caracteriza a una decisión de inversión es que una empresa decide sacarse dinero de su bolsillo para hacer algo, para comprar algo, para invertir en algo que a su vez le va a permitir generar dinero más tarde y ese dinero va a entrar en su bolsillo idealmente en cantidades mayores a la que salió. Eso es lo que llamamos una inversión en finanzas. Es la decisión de hacer algo que implica que salga dinero del bolsillo de la empresa para que luego entre en el bolsillo de la empresa, a ser posible en mayor cantidad de la que salió. Generalmente, una inversión podemos determinar si es buena o no es buena comparándola a otras alternativas de inversión que tenemos por ahí, ¿vale? Cuando ya sabemos que una inversión es buena, pues entonces hay que echarse la mano al bolsillo para sacarse ese dinero que hay que invertir. Y muy a menudo, pues la inversión a lo mejor implica que hay que sacar del bolsillo 1.000 y tú metes la mano en el bolsillo, en la caja de la empresa, y resulta que solo hay 100, no hay los 1.000 que hacen falta para invertir. Entonces yo tengo que pensar de dónde voy a sacar el dinero que no tengo, pero que quiero invertir,
en alguna actividad de la empresa. A eso es a lo que llamamos decisiones de financiación. Es decir, las decisiones de financiación consisten en analizar cuál es la mejor fuente de entre todas las disponibles para conseguir obtener el dinero que luego voy a invertir. Pues, ¿qué hago? ¿Voy a un banco y le pido un préstamo? ¿O le pido más dinero a los accionistas? ¿O pido dinero a un familiar? ¿O intento que el Estado me ayude con algún tipo de subsidio? Es decir, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Vale? Y luego decimos que hay un tercer tipo, que es lo que llamamos decisiones híbridas, que son mezcla de decisiones de inversión y decisiones de financiación. Entonces, esas decisiones híbridas se refieren exclusivamente a la forma de retribuir al accionista. Dicho de otra manera, un accionista es alguien que pone dinero para crear una empresa y a veces tiene que poner más dinero porque hace falta más, pero él espera también que en su momento él recupere el dinero y, a ser posible, más de lo que invirtió. Entonces, hay dos maneras en las que una empresa le puede devolver el dinero a sus accionistas. Una es poco a poco, y el poco a poco es dándole un poquito de dinero, que llamamos dividendos, todos los años. Periódicamente yo te voy dando una cierta cantidad de dinero. La otra es que la empresa le ofrece al accionista recomprarle sus acciones. Es decir, el accionista dio dinero a la empresa y recibió a cambio una acción, por decirlo así, el reconocimiento de que aportó un dinero a la empresa. Ese reconocimiento se puede comprar y vender y tiene un valor que es lo que vale ese trocito de empresa al que tú tienes derecho con la acción. Entonces, la empresa te puede decir, yo te lo recompro. Y la idea es que generalmente te dé más dinero por esa acción del que pusiste tú en su momento. Entonces, ¿cuándo una empresa debe distribuir dividendos? ¿Cuándo una empresa debe de proponer a sus accionistas una recompra de acciones? Esas son las decisiones híbridas de las que se ocupan las finanzas. Espero que se den cuenta de que no vamos a poder hablar de absolutamente todas esas cosas en detalle. Estamos dando un pequeño baño, ¿vale? Hay algunas otras decisiones adicionales que contemplan las finanzas. Una de ellas es la evaluación de la salud financiera de una empresa. Generalmente eso lo hacemos mediante el análisis de ratios, ¿vale? Vamos a ver, generalmente eso vendría a ser algo así como hacerle a la empresa un análisis de sangre. En un análisis de sangre, pues lo que pretendemos es medir ciertos parámetros, ciertas magnitudes de ese sistema que tenemos que se llama cuerpo. Bueno, pues los ratios hacen algo parecido con ese sistema que se llama empresa. Y entonces, de la misma manera que esos parámetros del cuerpo, según indiquen un valor u otro, nos dicen si las cosas están bien o mal, también midiendo los ratios en una empresa podemos saber si comparativamente a otras empresas que hacen lo mismo llevan las cosas bien o las llevan mal. Estrictamente hablando, evaluar la salud financiera a través de ratios requiere información pasada de la empresa, a lo sumo presente. Por lo tanto, estrictamente hablando, eso pertenece más a la contabilidad financiera que a las finanzas. Pero generalmente las finanzas se meten en este terreno de los contables muy a menudo, además de que lo hagan los contables en sí, ¿vale? Otro tipo de decisiones adicionales son la gestión del fondo de maniobra, que en algunos países de habla española se llama capital circulante o capital de trabajo, ¿vale? ¿Qué es eso? Pues vamos a ver, eso es el dinero que necesitamos mínimamente para llevar a cabo un negocio, lo que llamamos la caja mínima, es la cantidad de dinero que todavía nos deben nuestros clientes porque les vendemos a crédito, es el inventario que tenemos que tener para que podamos producir, necesitamos un inventario de materias primas,
de productos en curso y también necesitamos un inventario de productos terminados para cuando vengan los clientes a comprar. Entonces, la idea es que eso debería de ser mínimo, pero generalmente no lo es porque tenemos que competir con otra gente. Y si mi competencia, mi empresa competidora, le deja cobrar a los clientes en 30 días después de haber comprado algo, si yo no les dejo que me paguen también 30 días después, no me van a comprar a mí, van a ir a comprarle al otro señor. Por lo tanto, yo tengo que dejarles también que me paguen 30 días más tarde. Pero es importante que entonces no sea mucho más tarde. Y esa gestión de esa inversión en esas cosas es lo que llamamos minimizar la inversión en el circulante. Y hay que tener en cuenta todas esas cosas que yo he estado diciendo. También nuestros proveedores a menudo nos dejan que les paguemos más tarde. Entonces, en cierto modo, nos están dando una especie de préstamo y además generalmente sin intereses, porque nos dicen, bueno, tú tranquilo, págame dentro de 30 días y no pasa nada. Bueno, pues lo que están haciendo es dejar de que tú te lleves cosas que son suyas y que se las pagues 30 días después. Eso es un préstamo. Entonces, al ser gratuito, nos interesa obtener la mayor parte posible de ese tipo de financiación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a su vez los proveedores se van a resistir. Porque si tú a un proveedor que te ha dicho págame dentro de 30 días, le dices no, no, te voy a pagar dentro de 90. Pues claro, estás jugando con su dinero, no con el tuyo, ¿vale? Bien, hay otro ámbito de las finanzas que es la gestión de riesgos. Son los riesgos de cambio de moneda cuando se hace negocio con el exterior, el riesgo de tipo de interés, como sabemos, los intereses fluctúan y a menudo pues, uno adquiere préstamos a un tipo de interés variable que puede fluctuar y entonces a uno le pueden acabar cobrando más intereses de los que tenía previsto. Hay gestión de riesgos sobre precios futuros. Yo resulta que sé que dentro de un año voy a tener que comprar no sé cuántas toneladas de alguna materia prima y entonces no quiero correr el riesgo de que el precio sea mucho mayor dentro de un año. Y entonces me gustaría gestionar esa incertidumbre. Bueno, pues hay mecanismos para asegurarte el precio desde hoy, ¿vale? Ahora bien, toda esa gestión de riesgos siempre tiene un coste. O sea, es como si tú quieres un auto, un coche, que tenga cinturón de seguridad y airbag o uno que no lo tenga, ¿vale? Si no tiene cinturón es más barato, con cinturón es más caro, con airbag es todavía más caro. O sea, cuanto más mecanismos tenga para gestionar el riesgo, más va a costar. En finanzas pasa exactamente igual. En finanzas el principio fundamental es que no hay nada gratis, ¿vale? Desafortunadamente. Vamos a ver todo esto aplicado un poco, a ver si nos sirve para ver un poco qué pasa con la COVID-19 y ese tipo de cosas. Mirad, yo he empezado en esta transparencia por hablar de algunas industrias que han acabado saliendo ganadoras en la COVID-19 y industrias que en cambio han sido perdedoras, se han visto afectadas negativamente. Esto pues no deja de ser curioso que ante una situación que pues no cabe ni la menor duda que globalmente considerada pues es una situación indeseable, ¿vale? Bueno, pues aún así, como en todo en la vida, haya quien cae de pie y quien cae con la pierna torcida, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que el comercio electrónico, a raíz de la COVID-19, pues ha tenido un resurgir increíble. La gente cada vez compra más cosas online a través de Amazon o Alibaba. No sé si conocen Alibaba, pero es la versión china de Amazon. En Amazon, supongo que todos de alguna manera lo conocen, pero en Amazon tú puedes comprar casi lo que te apetezca, ¿vale? Te lo envían a tu casa
directamente y si no te gusta lo puedes devolver sin problemas. Pues Alibaba es la versión china de Amazon. Pinduoduo es también, no es Pinduoduo, es Pinduoduo, ¿vale? Está escrito mal ahí. Pinduoduo es otra empresa china que a lo que se dedica es algo parecido a Amazon y Alibaba, pero está especializado en verduras, en vegetales, en todo lo que es ese tipo de cosas. Obviamente en China tienen un mercado muy grande. Otra industria que ha ido muy bien, por razones obvias, es la relacionada con la salud y la higiene. Pues todo lo que tiene que ver con la lejía, con los desinfectantes, con los geles hidroalcohólicos, con todo este tipo de cosas, pues a esas empresas, gracias a la COVID-19, les ha ido bastante bien. También les ha ido muy bien a empresas de entretenimiento en línea. YouTube, yo me imagino que lo conocen todos, y Netflix, quizá lo conozcan unos más que otros, pero Netflix lo que representa es que tú desde tu televisión puedes acceder, a ver, para que nos entendamos, yo sé que todo el mundo me va a entender, es como el paquete pero online, ¿vale? O sea, tú puedes elegir ver lo que te dé la gana de ayer, de hace 3 meses, y de las series de muchos países de todo el mundo, ¿vale? Entonces, lógicamente, la gente en sus casas pues ha hecho muchísimo gasto de este tipo de cosas, ¿vale? Las empresas relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, pues Zoom, ya se imaginan ustedes cómo le ha ido a Zoom. Es probablemente la herramienta de reuniones online más utilizada en todo el mundo, pero también Google o la versión china de Google, Baidu, pues han tenido un uso probablemente mucho mayor de lo que ha habido en épocas anteriores, que ya se usaba muy extensivamente. Otra industria ganadora es el fintech. El fintech tiene que ver con todo lo que estamos hablando, son las tecnologías utilizadas en el mundo financiero. Entonces, por ejemplo, hay 2 empresas, PayPal o PayLink, que permiten hacer pagos precisamente pues, para hacer compras online a través de Amazon, Alibaba, etc. Obviamente se pueden utilizar tarjetas de crédito para hacer esos pagos, pero hay sistemas y pasarelas de pago que facilitan ese proceso. Otra industria muy próspera en los tiempos de la COVID-19 han sido los juegos en línea, los videojuegos, por decirlo de alguna manera, pero videojuegos donde los que juegan están conectados en línea y juegan unos con otros a distancia. Entonces, las 3 empresas que yo menciono aquí son empresas chinas, son de las empresas más líderes a nivel mundial en este tipo de cosas. Tencent, en particular, es un conglomerado tecnológico que está en casi todos los sitios, ¿vale? En cambio, si nos vamos a las industrias perdedoras, pues mira, quizá pueda sorprender, pero la industria del automóvil ha sido bastante golpeada, más que nada porque como podíamos salir poco, ¿para qué queríamos otro automóvil? ¿Vale? O ¿para qué íbamos a cambiar de automóvil si el que tenemos no lo podemos ni usar? Entonces, eso ha tenido un impacto clarísimo en estas industrias y en toda su cadena de suministro, obviamente, ¿vale? El turismo, por razones obvias, todos los turoperadores, todas las agencias de viaje, los hoteles se han visto afectados pues, por el impedimento de viajar. Las aerolíneas, yo aquí menciono IAG, a lo mejor ese nombre no le suena, IAG es la empresa propietaria de Iberia, British Airways y ahora Air Europa. No sé si lo saben, pero Air Europa ya no es una empresa independiente, sino que es parte de los mismos propietarios de Iberia, ¿vale? Así que no sé yo qué competencia van a tener cuando tienen el mismo dueño, ¿vale? O Delta, por ejemplo, en los Estados Unidos, y yo me imagino pues, que a Cubana de Aviación también le habrá afectado de alguna manera. Todas las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la venta minorista, claro. O sea, como la gente compraba básicamente online,
pues las tienditas de las calles no han tenido tantas ventas como cabía esperar. Y además, cuando la gente tenía que ir a comprar, prefería ir normalmente a una gran tienda donde tenía de todo para comprar que no ir a la tienda de la esquina donde las mercancías podían ser más reducidas. Toda la actividad económica relacionada con el entretenimiento, los cines, los teatros, los bares, las discotecas, todo eso ha estado o no o sin funcionar, o cuando han funcionado lo han hecho con unas capacidades reducidas y controladas en unos horarios muy restringidos. Entonces, lógicamente, eso les ha afectado negativamente. Y también, aunque parezca un poco más sorprendente, la industria de la electrónica también se ha visto afectada negativamente. Sony, Samsung e incluso Apple han resultado tener productos menos necesarios, la gente se ha conformado más con lo que tenía y no ha intentado renovar sus productos hasta que realmente pudiera darles un uso intensivo. Voy a ir terminando, ¿vale? Vamos a ver qué retos nos ha creado la COVID-19 y qué posibles soluciones hemos utilizado, ¿vale? En primer lugar, en muchas empresas se ha producido un descenso drástico en la demanda de bienes y servicios por razones obvias. ¿Cómo contrarrestamos eso? Pues con mucha proactividad y creatividad en el negocio. Lo que ustedes en Cuba llaman resolver, que es una palabra que a mí me encanta, ¿vale? Y que hemos tenido que ingeniárnoslas para aplicar todos, aunque desde luego no me cabe la menor duda de que nunca con la habilidad que tienen los cubanos para aplicarla, ¿vale? Ustedes sí que saben resolver, nosotros somos aprendices y mira que solucionamos cosas, ¿vale? Otro reto ha sido el desempleo. Lógicamente, el descenso en la actividad empresarial ha disminuido los ingresos, ha disminuido también la necesidad de producir, pues cuando tú tienes un bar cerrado, pues no necesitas camareros. Entonces, ahí la verdad es que, al menos en Europa, las soluciones mayoritarias han sido subsidios gubernamentales. Y yo me imagino que eso ha pasado en casi todos los sitios. Se ha procurado no tener que despedir a los trabajadores y se les ha mantenido en una especie de limbo entre medias. Aquí en España se llaman ERTES, ¿vale? Donde, bueno, pues están percibiendo algún tipo de salario temporalmente hasta que se reanude la actividad, ¿vale? Todo eso, el problema principal que ha generado es que las empresas no tengan dinero, ¿vale? La gestión de la liquidez, de la caja. Entonces ahí las empresas se han visto en la necesidad de renegociar costes, especialmente los costes fijos, aquellos que ocurren tengas actividad o no, esos han tenido que ingeniárselas para reducirlos, aumentar su eficiencia, ser más productivas y en ese sentido el teletrabajo ha sido de gran ayuda e incluso en algún momento para gestionar la liquidez ha habido que retrasar pagos o incluso suspenderlos. La gente lo ha hecho como ha podido. Yo pongo ahí éticamente, es decir, siendo consciente de que tú le estás haciendo también una faena a quien no le pagas. Pero la gente ha mostrado bastante solidaridad en este sentido. Las empresas se han enfrentado también a cortes de abastecimiento. A menudo esos cortes de abastecimiento les han hecho intentar acudir a importaciones, pero las importaciones también eran complicadas porque implicaban transportes que no estaban funcionando. Y cuando funcionaban lo hacían a costes prohibitivos. Entonces, cuando se ha podido, muchas empresas han buscado sustitutos alternativos, ¿vale? Restricciones a la financiación. Ha habido muchas empresas que estaban endeudadas, que tenían préstamos de entidades financieras y han tenido que renegociar los pagos de los intereses y el principal. En algún caso,
han forzado alguna reestructuración financiera. Eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, si tú a un banco tenías un préstamo con un banco de un dinero a 2 años al 8%, pues lo que has hecho es decirle al banco que mejor te lo preste a 5 años y que a ser posible sea al 6. Entonces, muchas veces el banco, ante la posibilidad de no cobrar nada, ha preferido conceder esa reestructuración de la deuda. Y las restricciones de financiación también han llegado en algunos casos a través de subsidios de los distintos gobiernos. También nos hemos enfrentado a un mayor riesgo, una mayor incertidumbre, porque pensad que esta es una crisis sin precedente. No sabíamos nada, no sabíamos cuándo íbamos a tener vacunas, si las vacunas iban a funcionar, si podíamos salir, si no podíamos salir, si había que llevar mascarilla en la calle o no había que llevarla. Es decir, hemos ido abriendo terreno a cada rato. Entonces, claro, cuando hay altísima incertidumbre, yo les hablaba de la necesidad de hacer previsiones, pero cuando la incertidumbre es muy alta, es mejor desarrollar escenarios. La previsión de lo que trata es de decirme cómo va a ser el futuro. En cambio, un escenario es un futuro que hago yo. Y entonces, ese futuro yo lo puedo hacer muy optimista, más normal, más realista o muy pesimista. Entonces, esos escenarios son generalmente extremos, límites. Y entonces es mejor trabajar sobre esos escenarios donde yo veo qué voy a hacer si llego a esos límites que en una previsión que probablemente no se cumpla, ¿vale? Importante la transparencia con los distintos grupos de interés. Es decir, es importante en una situación de alta incertidumbre no engañar a los empleados, no engañar a la gente, porque, claro, la confianza de los unos en los otros es muy importante. Y entonces todos nos podemos equivocar, pero lo que no podemos hacer si tenemos que, es especialmente importante que confiemos los unos en los otros para podernos ayudar, que tengamos una cierta transparencia. Y luego, otra posibilidad de lidiar con ese mayor riesgo, con esa mayor incertidumbre, es adaptar la estrategia dinámicamente. Todos hemos oído hablar del plan estratégico a 5 años, del plan estratégico a 3 años, y en los tiempos que corren, pues hay que hacer un plan estratégico a 3 meses, porque el mundo 3 meses después ha cambiado. Entonces hay que estar renovando la estrategia continuamente. Termino ya, esta es mi última transparencia, ¿vale? También la COVID-19 ha traído algunas oportunidades que deberíamos de aprovechar, pero que no dejan de tener sus dificultades. La primera oportunidad, la más obvia, es que ha acelerado la adaptación a la interacción digital de todas las empresas, de todos los negocios. Obviamente eso viene limitado por la disponibilidad de hardware e infraestructuras, por el coste y disponibilidad de Internet. En el fondo hoy Internet es la prosperidad. Y por otro lado, por el valor de las relaciones personales. Es decir, hay culturas, como yo creo que son las nuestras, donde las relaciones personales tienen muchísima importancia y para nosotros es mucho más difícil reemplazar esa relación personal y estrecha cara a cara con una videoconferencia como la que estamos teniendo, porque no queda más remedio, pero seguro que preferíamos todos estar en un aula viéndonos las caras los unos con los otros. Otra oportunidad es que este es el momento de desarrollar aspiraciones audaces, es decir, de ser ambicioso, no de hacer cositas pequeñitas, sino de intentar, bueno, pues aspirar a cosas grandes. Lo que sucede es que la mayoría de las cosas que se nos van a ocurrir van a necesitar recursos y no siempre en los tiempos de la COVID esos recursos estarán disponibles, pero por tratar que no quede. Sería importante también para las empresas que aprovecharan estos tiempos para crear una cartera de múltiples acciones estratégicas grandes que puedan estar relacionadas con cambiar su estructura de costes, mejorar la experiencia del cliente, desarrollar nuevos productos o servicios o incluso cambiar los modelos de negocios, a menudo apoyándonos en precisamente la interacción digital, la transformación digital.
Ahí el único inconveniente que puede haber es la falta de ingenio, porque de lo que estamos hablando es de diseñar, de pensar en acciones estratégicas que podamos llevar a cabo algún día. Luego, por otro lado, pues hombre, la COVID, quieras que no, nos ha endurecido a todos. Entonces, tenemos que aprovechar esa resiliencia que tanto estamos hablando de ella en estos tiempos, que hemos desarrollado, para, bueno, pues intentar hacer cosas más ambiciosas. Ahí el único riesgo que tenemos es la falta de ambición. Entonces, no podemos dejar que la COVID nos caiga encima y nos reste esa falta de ambición. Bueno, yo creo que con esto hemos dado un paseo por las finanzas en el ámbito de la gestión. Hemos visto cómo nos ayuda a entender algunas de las cosas del COVID y ya solo me queda agradecerles su atención y con esa foto que se ve en el trasfondo, ¿vale? Desearles que sean cada día un pueblo más feliz, ese pueblo que yo quiero tanto y me gusta tanto, ¿vale? Pero arréglenlo ustedes como sepan y puedan. Un placer poder estarles hablando, ¿vale? Estoy deseando verles cara a cara. Un abrazo fuerte a todos. Tienen una grabación de esto en la página web de las cápsulas de gestión, que es www.cápsulasdegestión.eu. Cedo la palabra a Christophe Terrás. Sí, muchas gracias, Julio. Y una vez más, ha sido un capsulón muy interesante y llena de nuevos conocimientos. Tengo ahora la tarea muy difícil sintetizar todo lo que hemos aprendido durante esta hora de cápsula sobre las finanzas. Es muy difícil también, pero suficiente decir que yo como profesor de marketing es la primera vez que entendí algunas cosas de finanzas y por eso agradezco con mucho a Julio para esta cápsula. Puede decir que entre las muchas cosas muy interesantes, tome notas para no olvidar nada y entonces necesito mis gafas, pero mis gafas no de gafas de finanzas, no, gafas para leer, gafas normales. Muy interesante aprender sobre el papel de las finanzas, que es tomar decisiones y tomar buenas decisiones. También muy interesante entender las diferencias entre las finanzas y los otros departamentos de la empresa, en particular la contabilidad financiera. Igual me parece interesante saber más de las dos teorías, la de los accionistas frente a la de los stakeholders, y realizar que cualquier sea el sistema económico, necesitamos a los financieros y necesitamos a los expertos de finanzas. Pero lo más importante y quizás a lo mejor lo más accesible es lo que vimos en la diapositiva número 11, y yo le noté, es que hay dos categorías de personas: los que tienen más ideas que dinero y los que tienen más dinero. Y yo pienso que estoy lamentablemente en la primera categoría, con muchas ideas, pero poco dinero. Y lo que me interesaría mucho es cómo realizar mis ideas con el dinero de los otros, y quizás merece una nueva cápsula para concretizar esta proposición, y vamos a incluirlo en nuestro programa de cápsulas. Vale, sin más tardar, pienso que podemos decir que se ha concluido el primer ciclo, el ciclo inicial de las cápsulas, pero se va a continuar y en septiembre vamos a tener una nueva cápsula
con el profesor Artur Massana de la ESADE. La ESADE, como sabéis, es una escuela de negocio española en Cataluña, pero de España, y que forma parte del consorcio europeo del programa Intercambio de Expertos. Es un socio inicial de este consorcio. Y después de las 3 cápsulas, la de evaluación de proyecto, la de marketing y la de finanzas, que son temáticas fundamentales de la gestión, vamos a pasar y vamos a tener un enfoque un poco diferente, esta vez con habilidades intrapersonales, y vamos a ver con el profesor Massana de ESADE cómo liderar, cuáles son las aptitudes necesarias para un liderazgo adaptado a las nuevas condiciones de post-pandémica. Y antes de concluir, somos todos muy cansados por este último meses que han sido muy difíciles en Cuba y aquí en Europa, por supuesto, y pienso que lo que necesitamos ahora es un poquito de descanso, y os deseo felices vacaciones y nos vemos todos el día 15 de septiembre para la próxima cápsula. Una vez más, agradezco en primer lugar a Julio, al profesor Ugel, por su presentación de las finanzas. Agradezco a todos los compañeros cubanos para su participación en esta cápsula. Y, por supuesto, desde luego, agradezco al equipo técnico y al equipo de soporte que nos permite tener esta cápsula juntos. Cuídense mucho, hasta luego, y nos veremos el día 15 de septiembre para la próxima cápsula. Un saludo, un abrazo a todos y gracias, una vez más, gracias a Julio por su presentación. Hasta luego.